Entonces, bueno, en el primer taller que hicimos de inteligencia artificial explicábamos muy bien la diferencia entre lo que era un algoritmo, ¿vale? Que es un conjunto de instrucciones que se hacen de manera determinista, todas las veces que se ejecutan de la misma manera, y un programa de inteligencia artificial, en el que lo que tenemos es, digamos, un algoritmo de caja negra, que lo que hacemos es que metemos entradas y hace que obtengamos una determinada salida, ¿vale? Que es un poquito diferente a cómo funciona un algoritmo tradicional. Cuando vosotros programáis, aquí entiendo que habéis programado en Scratch o en App Inventor o habéis hecho una aplicación, al final lo que le dais al programa, al ordenador para que ejecute, son un conjunto de instrucciones que funcionan siempre de la misma manera, ¿vale? Y es igual que si hiciéramos una receta. En la receta, por ejemplo, la receta de galletas, pues primero hay que mezclar los ingredientes, luego dar formas a las galletas y luego hornear. No podemos hornear los ingredientes sin haberlos mezclado porque entonces no sale la receta, ¿no? Y eso es lo que es un algoritmo. Y eso sí diferencia de lo que es un, una aplicación de inteligencia artificial en que en los programas de inteligencia artificial lo que le decimos es aprende de todos estos ejemplos de una manera muy parecida a la que aprendemos los humanos, que aprenden los bebés. Aprende de todos estos ejemplos. Te voy a decir cuáles de esos ejemplos son un chihuahua, cuáles de esos ejemplos son una magdalena. ¿Recordáis este ejemplo que lo vimos en el primer taller? ¿Vale? Y entonces, una vez que aprendéis de estos ejemplos, la próxima vez que vea un chihuahua habrá sacado unas características que le hagan entender que eso es un chihuahua o que le vayan a hacer entender que es una magdalena en cambio, ¿no? Entonces verá que hay una serie de características que determinan qué es una cosa y qué es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre los ojos y la nariz, o pues que solamente tiene 3 elementos, de manera que podamos identificar unas y otras. Y esa es la diferencia entre programar un algoritmo y una inteligencia artificial. Si tenéis preguntas, como os decía, me decís, ¿vale? ¿Y qué es inteligencia artificial? Pues al final es el sistema que imita la forma de resolver los problemas como lo hacemos los seres humanos. Y luego es el conjunto de ciencias que nos ayudan a conseguirlo, ¿vale? Y bueno, pues cuando utilizamos algoritmos de inteligencia artificial en lugar de algoritmos tradicionales, pues al final cuando imitamos las acciones que hacen los seres humanos, ¿vale? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que al final nosotros, por ejemplo, en cosas como movimiento, y aquí veis, se ve un poquito pequeño, pero yo creo que se ve, que hay un robot que lo que está haciendo es coger una taza y moverla de un lado a otro, ¿no? O hay robots que, o sistemas de inteligencia artificial que nos hablan o que se mueven a lo largo de un sitio, por ejemplo, un robot que vaya paseando por las calles o un taxi autónomo, ¿no? El famoso coche autónomo, o que nos ayudan a leer los mapas. Eso es lo que hacemos con aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Y qué elementos tiene la inteligencia artificial? ¿En qué se diferencia de los proyectos más tradicionales? Pues lo primero que tenemos, ¿vale? Es el elemento de los datos. O sea, es muy importante que, que tengamos fuentes de datos fiables para enseñarle a la inteligencia artificial qué son qué son esas características que ahora que además ahora vamos a ver, que identifican que una cosa es de un determinado tipo o es de otro determinado tipo, ¿vale? En el ejemplo de las magdalenas y los chihuahuas, tenemos que entrenar a la inteligencia artificial con muchas imágenes de magdalenas, con muchas imágenes de chihuahuas y explicar a través de esas imágenes y diciéndole esto es un chihuahua, esto es una magdalena, lo que va es a entrenarse en el sistema de inteligencia artificial para poder encontrar patrones y esos patrones nos van a permitir hacer una predicción, de manera que la próxima vez que entre una nueva imagen que nunca le hayamos dado a ese sistema de inteligencia artificial puede identificar si es de un tipo o de otro. Si es de un tipo, en este caso, en el ejemplo que habíamos puesto, de tipo Chihuahua o Madalena. O, por ejemplo, si tenemos una red social que nos va enseñando en el algoritmo de inteligencia artificial, nos va enseñando cosas que nos interesan, ¿no? Pues lo que va a aprender es de todos los ejemplos de las cosas que nosotros hemos visto y que hemos marcado que nos interesan para
hacer y mandarnos o recomendarnos anuncios de cosas en las que podamos estar interesados para comprar, ¿vale? Y esto es muy importante porque además de predecir cuál es el anuncio que más me va a gustar o cuál es la nueva película que me va a gustar o la nueva canción en Spotify que más me va a gustar, hay una parte muy importante que es esta que aparece aquí, que es la de la toma de decisiones. O sea, nosotros hacemos sistemas de inteligencia artificial no solamente para predecir, sino también para tomar una acción, ¿no? Y eso es lo que vais a hacer en vuestros proyectos. Entonces, vosotros que estáis muy, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Que probéis hacer vuestro propio proyecto de inteligencia artificial, que entrenéis una IA, pues lo que vais a aprender es la importancia que tienen esos datos de entrada, la importancia que tiene entrenar bien el modelo para que se puedan encontrar esos patrones y no se equivoque con cosas que no ha aprendido nunca. Luego, lo importante que es luego entrenar, encontrar nuevas imágenes para probar que el modelo funciona correctamente y luego el que lo vais a poner en un sistema que va a poder hacer algo con esa información, ¿vale? Y esto es un repasito del taller de inteligencia artificial que hicimos hace unas semanas y que si alguna no habéis venido, pues lo tenéis también en el canal de YouTube, ¿vale? Por si lo queréis ver. Aunque lo hemos pasado muy rápido, ahí lo tenéis todo completo, ¿vale? Una vez que pasamos, ¿no? de ser usuarias de inteligencia artificial, como por ejemplo cuando usáis ChatGPT a ser creadoras de la inteligencia artificial, es muy importante que hablemos de la ética, ¿vale? Yo creo que seguro que muchos de vosotros sabéis y habéis estudiado lo que es la ética, ¿no? Y cómo tenemos que comportarnos, cómo tienen que comportarse los seres humanos al lado de otros para eh, que causar el bien y no hacer cosas que puedan perjudicar a otros. Pues esto cuando lo hacemos con inteligencia artificial es mucho más importante. ¿Por qué? Porque porque cuando usamos hacemos un programa de IA que lo que hace es que toma decisiones, como veíamos aquí, esa toma de decisiones se automatiza. Eso quiere decir que en función de las cosas que ve, por ejemplo, un coche autónomo, él sabe que tiene que conducir por una carretera, pero si no le enseñamos que cuando pasa por un paso de cebra tiene que esperar y mirar con las cámaras si hay un ser humano para no atropellarle, pues al final lo que va a pasar es que eso puede generar, digamos, un problema, puede generar un accidente a un peatón, ¿no? Y eso, cuando lo hacemos en un sistema de inteligencia artificial en el que no ponemos un coche autónomo, sino que ponemos miles de coches autónomos recorriendo una ciudad, pues al final ya no hay un humano detrás diciendo te has comportado bien, no te has comportado bien, que es como cuando conduce una persona un coche, sino que además lo hacemos a través, o sea, lo incorporamos dentro de la decisión automatizada. Y eso tiene un riesgo muy grande, porque al final estos sistemas se despliegan para mucha gente, escalan, que es el nombre de la palabra que hacemos para que cuando tenemos una aplicación móvil o una aplicación web que pueden usar millones de personas, miles de personas, y si toma decisiones incorrectas, pues puede ser un problema para esas personas que lo usan. Y por eso tenemos que pensar mucho en la parte de ética de nuestras aplicaciones, ¿vale? Es muy importante pensar que la IA realmente no parece magia, ¿vale? Cuando le preguntamos a ChatGPT, dime cuál es, pues no sé, cómo resolver, o dime 5 ideas para una aplicación de Technovation relacionada con los ODS. Y luego vas viviendo y parece magia, parece que es un ayudante perfecto que te va diciendo todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos. Pero la IA no es magia, en realidad son datos y matemáticas y eso lo tenemos que entender muy bien. Tan buenos como sean los datos que nosotros les damos a nuestro proyecto, a nuestro sistema, ¿vale? Tan buena va a ser la respuesta. Si nosotros, por ejemplo, nos olvidamos de dar cierta información, pues, pues a lo mejor trabaja de una manera sesgada y ahora hablaremos de lo que es el sesgo. Entonces, tenemos que pensar muy, muy bien que la IA son datos y matemáticas, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y al final, esos datos son el reflejo de lo que vamos a construir, ¿vale? Entonces, si nosotros le damos, imaginaros a un hermanito pequeño, un niño de 2 años, ¿vale? Y le damos todos los días de beber un biberón y un día ese biberón
y tiene agua y otro día tiene una medicina, por ejemplo, ¿vale? Ese bebé va a coger el biberón porque ya ha aprendido a usar ese biberón de manera que que lo usa independientemente de lo que tenga dentro, porque no le hemos enseñado esto es un biberón de leche y esto es un biberón de medicina, por ejemplo. Entonces, si no le explicamos bien eso a nuestro hermano pequeño, pues al final lo que pasa es que puede cometer errores, ¿vale? Y eso es lo que nos puede pasar con la inteligencia artificial. Imaginaros que le metemos a un proyecto de inteligencia artificial, decimos, identifica a las chicas más listas, ¿vale? Y lo que hacemos es que les pasamos como ejemplo imágenes de chicas que llevan todas gafas, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que te está sacando son todas las chicas que llevan gafas, son las chicas listas, cuando no es verdad, porque simplemente en los datos que le hemos dado hemos hecho las, que todas las chicas listas que le hemos pasado llevan gafas. Y entonces adivina que o, digamos, identifica que las chicas con gafas son siempre listas. Y vosotros sabéis que eso no es verdad, que se puede llevar gafas o no, y que es independiente de lo inteligente que uno sea, ¿vale? Pero si no le damos imágenes de chicas listas con y sin gafas, pues no vas a saber distinguirlo. Y como detectar las gafas es algo muy sencillo, pues a lo mejor nos vamos a encontrar con que copia esos errores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como diseñadores de IA? Pues tenemos que reconocer dónde puede fallar, pensar qué es lo que puede estar fallando y utilizarla siempre de forma responsable, de forma que no dañe a las personas o al medio ambiente, ¿vale? Por ejemplo, y aquí si podéis responderme por el chat, ¿vale? Eh, una IA, o levantéis la mano, una IA para reconocer caras que se entrenó solo con fotos de personas blancas, ¿qué creéis? ¿Que es justa o injusta? No os veo, así que si no lo podéis escribir por el chat y lo lee Están Inés. diciendo injusto. Injusto, ¿verdad? Porque podría ser que, que cuando, imaginaros que es una IA que reconoce que te deja entrar en un sitio si te reconoce la cara, ¿vale? Porque ya te ha visto antes. Pero las fotos de las personas negras nunca las puede leer porque no ha sido entrenada con ello. Pues es muy injusto. ¿Por qué? Porque los datos no representan a todas las personas. ¿Y una aplicación de deporte que solo muestra a entrenadores hombres? ¿Qué os parece? ¿Justo o injusto? Pues están diciendo que injusto. También porque al final solamente le hemos enseñado a trabajar con datos de hombres que sean entrenadores. Si le hubiéramos incorporado a los datos de entrenamiento eh, imágenes de entrenadores que son entrenadoras mujeres, pues sería diferente. ¿Y qué os parece una IA para recomendar libros que aprende de lectores, o sea, que recomienda libros que aprende de lectores de muchos países? ¿Qué os parece esa? Pues Alejandra ha puesto justo, Lisa también, Alba también, y ¿Por qué? siguen. Porque hemos tenido en cuenta que representaba, a lo mejor no a todas las personas del mundo, pero representaba a personas de diferente tipo, ¿vale? Y eso es el sesgo, ¿vale? El sesgo es cuando ves solo una parte de la realidad, cuando de repente dices, pues todas las personas que llevan gafas son listas, por ejemplo, ¿vale? Pues eso es un sesgo porque tú solamente conoces un trocito de la realidad y todas las personas que tú te has encontrado que llevaban gafas eran listas, pero a lo mejor hay personas que llevan gafas y no son listas y lo que pasa es que tú no te las has encontrado o no se las has explicado a la IA, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo que contaba el otro día Inés, ¿no? Que era si tú pasas por una puerta automática y eres demasiado bajita para que la puerta automática no se abra, ¿no? Entonces, eso os parecería injusto, ¿verdad? Que no os dejara pasar a través de la puerta automática porque no se ha detectado. Pues eso es un sistema que no es de inteligencia artificial, simplemente es un sensor que está en lo alto de la puerta y lo que pasa es que está eh,
parametrizado, o sea, está configurado para que a partir de cierta altura deje entrar, pasar a la gente y a partir de cierta altura pues ni siquiera se abre la puerta. Pues eso es un sistema que no es de inteligencia artificial, pero que está diseñado de una manera injusta porque no deja pasar a las personas más bajitas. Y si una niña de 1,30 m va con su madre, pues no la va a dejar pasar, ¿no? Entonces esto es un sesgo. La IA, tenemos que tener en cuenta que la IA no es justa ni injusta, ¿vale? Lo que es justo o injusto es cómo la usamos y cómo son las aplicaciones que construimos con ella, ¿vale? Y luego, yo creo que también es muy importante, pues, que para que podamos trabajar bien con la IA necesitamos la supervisión humana, ¿vale? La IA por sí sola no es suficiente. Necesitamos tener humanos que estén al mando, que puedan entender por qué la inteligencia artificial ha tomado una decisión. Y aquí hablamos de que la inteligencia artificial muchas veces le damos un montón de datos, le decimos, entrénate, y luego saca la salida, y eso es como, se comporta como un sistema que llamamos de caja negra, que es que no sabemos qué es lo que ha pasado dentro para tomar esa decisión. Y lo que tenemos que ver es cómo convertimos eso en una caja de cristal. Un humano tiene que ser capaz de ver que ha tomado las decisiones de forma correcta y que no ha aprendido de errores de datos que estaban incorrectos o que estaban incompletos, sesgados, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque este año, si vais a utilizar, bueno, en cualquier caso, tanto si utilizáis inteligencia artificial como si no utilizáis, en el currículum, en la rúbrica, os van a preguntar sobre si vuestra aplicación o vuestro proyecto ha tenido en cuenta la ética, ¿vale? Entonces, para eso lo que tenéis que haceros es haceros unas preguntas sobre vuestro proyecto, sea inteligencia artificial o no. ¿Es una aplicación que es justa? ¿Respeta la privacidad de las personas? ¿Podemos explicar las decisiones que ha tomado el sistema para hacer una determinada acción? Y luego, ¿hay un humano que está supervisando en caso de que haya errores? Y esto es muy importante que nos lo pensemos, tanto si usamos aplicaciones con IA como si no, como si usamos aplicaciones desarrolladas de IA desarrolladas por nosotros, como si usamos modelos de tercero, como puede ser el uso de ChatGPT o de Bedrock o de Gemini, ¿vale? Y luego otra cosa que también yo creo que es muy importante que entendamos es el impacto medioambiental. Imaginaros que la IA, en realidad, cada vez que le hacemos una pregunta y decimos, hazme un dibujo a ChatGPT o a Banana, el modelo de Gemini, pues eso es como si el planeta consumiera un montón de energía, ¿vale? Es como beberse un vaso de agua, de gasto. Y eso, pues cuando vamos, y otra imagen, pues al final eso va gastando un montón de agua, un montón de energía. Entonces, también hay que utilizar la inteligencia artificial de manera que no tenga un gran problema para el impacto medioambiental. No siempre tenemos que usar lo último que han sacado los de el modelo más completo, sino que algunas cosas usamos modelos más chiquititos y funcionan igual de bien y no consumen tanta energía. Y tenemos que pensar en la accesibilidad y la inclusión, es decir, que la inteligencia artificial pueda servir para todos, o sea que nuestro proyecto pueda servir para todos, que lo puedan utilizar personas que sean más mayores, más pequeñas, en función de nuestro público objetivo, pues que lo puedan usar hombres y mujeres, que lo puedan utilizar personas que tengan dificultades de ver algunos colores, como los daltónicos. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y luego la privacidad. Los datos nuestros son muy importantes. Entonces, tenemos que poner límites a la IA. No podemos utilizar la IA para hacer proyectos, por ejemplo, de, de salud mental en los que les damos todos nuestros datos y luego nos aconseja de una manera que no está supervisada por una persona o por un profesional. No podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer cosas como, por ejemplo, generar un fraude. Hay cosas que no podemos utilizar. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros datos y ver a quién se los damos, ¿vale? Y lo que os decía antes de que es muy importante entender cómo funciona la IA generativa, ¿vale? Y que no es magia, que es matemáticas. Os lo voy a explicar aquí con un ejemplo, con este lorito que hace
que funciona, no sé si sabéis lo que son los LLMs, pero seguro que habéis oído hablar de ChatGPT, de Gemini y lo habéis usado muchas veces y no sé si sabéis cómo funciona por dentro. Nosotros le damos una entrada que es una frase como "This pizza needs more" y lo que hace el modelo de inteligencia artificial, lo que hace ChatGPT es que elige entre todas las palabras posibles, y aquí hay una lista enorme, la que más sentido tiene, ¿vale? This pizza needs more Lego, no creo que necesite más Lego, pero tomato podría ser, o pineapple, y elige pineapple, pero tomato también podría ser, o scissors, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, funciona así, lo que hace es que decide cuál es la siguiente palabra más probable para ser usada, ¿vale? Y esto diréis, bueno, pues es que yo le pregunto, ¿y cómo yo puedo saber si la inteligencia artificial está trabajando de una manera o de otra? ¿Cómo puedo hacer que sea explicable? Pues eso lo hacemos con una cosa que se llama la cadena de pensamiento. Y aquí tenéis un ejemplo, como luego lo vais a ver, lo podéis ver en detalle. Si yo le pregunto a, a la IA una pregunta, un problema matemático y le digo que me diga la respuesta, ¿vale? Es muy probable que la respuesta esté mal, ¿vale? Porque ChatGPT no es nada bueno haciendo matemáticas, ni ningún modelo de lenguaje LLM, ¿vale? Pero si le pregunto, le digo que me diga cómo lo ha razonado, utilizando la cadena de pensamiento, ¿vale? Lo que va a hacer es que va a hacer una respuesta mucho más larga, pero lo va a hacer todo, va a hacer el análisis, va a ir diciendo cómo ha hecho el plan para resolver el problema. Entonces, eso nos permite a nosotros validar que el plan está bien, ¿vale? Y nos permite validar la respuesta. Y además se equivoca menos, ¿vale? Porque aquí podría haber puesto cualquier número, porque al final tú le has dicho, quiero una pregunta de matemáticas y lo que ha dicho es decir, la respuesta es, he dicho, con que ponga aquí un número, el que más se parezca, igual que aquí podía haber puesto pineapple o tomato, pues pone un número, porque realmente es un modelo de lenguaje, no es un modelo de matemáticas. En cambio, cuando le haces esto, pues al final, como le has hecho que vaya definiendo todos los pasos que ha hecho, pues aquí es más fácil que funcione. Entonces, muy importante, si usáis LLMs, que son modelos de inteligencia artificial de otros, yo creo que es muy importante que os aseguréis de que cumplís con esta parte de la cadena de pensamiento, que lo ponéis y que razonáis y dais una explicación de por qué la IA se ha comportado así, ¿vale? Otra cosa que utilizáis mucho en los proyectos de IA en Technovation, que lo hemos visto a lo largo de los años, son los sistemas de recomendación, ¿vale? Eh, los sistemas de recomendación lo que hacen es que nos recomiendan, son los algoritmos que nos recomiendan pues la próxima peli que puedo ver en Netflix en función de lo que yo he visto o la próxima canción que puedo escuchar en Spotify, ¿vale? Lo que pasa es que el problema que tenemos con los sistemas de recomendación es que si siempre te están enseñando lo mismo, te encierran en una burbuja y te separan de otras cosas. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho el fútbol, ¿vale? Pues vas a seguir viendo vídeos de fútbol, cada vez más cosas de fútbol, cada vez más cosas de fútbol, y a lo mejor te podría gustar la bicicleta o te podría gustar leer, pero dejas de verlo porque siempre estás alimentándote de eso mismo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De una aplicación de seguridad comunitaria que hizo un equipo de Technovation y que salió mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacían era una aplicación que lo que hacía era determinar sitios que eran potencialmente inseguros en las inmediaciones utilizando datos de redes sociales e informes locales. Lo que pasa es que los datos que utilizaban estaban ya sesgados. ¿Recordáis? Los sesgos son que tenían información parcial, no tenían información de todo, sino que tenían información de barrios marginados. Y entonces decían, en los barrios no marginados no se produce ningún incidente y en los barrios marginados se producen muchos incidentes. Pero eso era porque los datos estaban sesgados, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo este equipo? Pues se dio cuenta, analizando los resultados antes de poner el proyecto como prototipo final, se dio cuenta y pusieron a prueba, vieron que había unos sesgos y hicieron un sistema de recomendación transparente en el que identificaban por qué había tomado esa decisión, ¿vale? Porque decían, en vez de decir aquí hay un riesgo de alerta, decían alerta basada en que ya ha habido 3 robos, 3 denuncias denunciados en esta semana, ¿vale? Y este tipo de cosas tienen que ver con eso que os decía antes de usar la explicabilidad.
Y el tercer caso, que también usáis mucho, es la parte de división por computador. Aquí, en este ejemplo, tenemos a la izquierda unos lobos y a la derecha tenemos un husky. Cuando nosotros metemos al sistema de inteligencia artificial y le preguntamos qué es esto, te dice, pues es un lobo. Y dice, ¿por qué es? Pero si pensamos en por qué es un lobo, ¿vale? Dice, pues es porque realmente tiene nieve por detrás. En realidad no se ha fijado en las características del animal, sino que se ha fijado en todo el entorno. Como ha visto que es un husky en un entorno de nieve, pues ha dicho, pues es un lobo. Fijaros, si nosotros borramos el fondo, ¿vale? Lo detecta como perro, si borramos la nieve. Pero si dejamos esta parte de aquí atrás, incluso aunque borremos los arbolitos, lo detecta como lobo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la inteligencia artificial no se está fijando cuando le hemos dado fotos, le hemos dado muchas fotos de lobos que siempre están en la nieve, y entonces cuando le hemos dado una de perro, aunque se parece, porque es un husky, se parece, que está en la nieve, ¿vale? Lo que nos estamos encontrando es que la información que está tomando para tomar la decisión es la información del fondo, no de la información del animal, ¿vale? Y esto lo que tenemos que hacer es cambiarlo, lo cambiamos con una cosa que se llama heatmaps o mapas de calor, y lo que le pedimos a la IA es que nos explique en qué se está fijando en la imagen. Se está fijando en los ojos, se está fijando en el hocico, en qué se está fijando para saber que se está fijando bien, ¿vale? Por ejemplo, este es otro ejemplo de una inteligencia artificial que fue diseñada para identificar ovejas y vacas, ¿vale? Y entonces cuando le preguntamos en esta imagen qué es lo que ve, dice, bueno, creo que veo una oveja y creo que veo Está aquí, señalada así vigente. y creo que veo una vaca, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que en vez de decirle solamente qué es lo que ves, le decimos, dime cuál es la importancia de que haya una oveja. Y dice, mira, para decir que en esta foto hay ovejas, me he fijado en esto que está aquí rojo, en esta parte de aquí. Y para decir que hay vacas, me he fijado en esto de aquí. Y entonces, ¿sabes cuál es la conclusión de los diseñadores de IA que hicieron esto? Dijeron, vale, pues lo que está pasando es que no hemos entrenado con ovejas negras, ¿vale? Es un problema de sesgo, ¿vale? Entonces, la parte práctica, muy importante para que podáis incorporarla. Cuando hagáis vuestra aplicación, ¿vale? Tenéis que hacer un checklist ético, preguntándoos si es justa, si habéis incluido ejemplos de personas diferentes, de edad, de origen, género, para que la IA no sea una copia de perjuicios o de sesgos. Es transparente. Si toma una decisión importante, nos explica por qué lo ha hecho. ¿Hay un humano al mando? ¿Tenéis un humano? ¿Es buena para el planeta? ¿Es segura? Y si respondes que sí a todo, vuestra IA es una superheroína. Y además, lo que tenéis que hacer una vez que hagáis ese checklist es que lo tenéis que rellenar cuando hagáis vuestro proyecto en la plataforma de Technovation, ¿vale? Aquí, si os fijáis, hay un apartado que habla de ética, que es nuevo este año, y tenéis que explicar todo esto. Entonces, tampoco hay muchas palabras, creo que hay 150, pero tenéis que hablar de todas estas cosas, ¿vale? De que no haga daño, de los sesgos, de la privacidad, de cómo lo habéis hecho en vuestro proyecto, ¿vale? Y en el Learning Journey también, cuando vayáis a entregar el proyecto, también aquí hay una cosa importante que dice, ¿qué habéis aprendido? ¿Cómo habéis superado los retos? ¿Y qué recursos habéis utilizado? Pensar en ir guardándolo mientras que hacéis las lecciones actuales, ¿vale? Cuando estáis ahora en las sesiones con los mentores, para no tener que rescatarlo el último día, ¿vale? Porque esto es muy importante. ¿Qué habéis aprendido? Pues hemos aprendido los temas de sesgos, hemos aprendido cómo la IA tiene que ser justa o buena con el planeta. ¿Cómo habéis superado estos retos? Hemos metido la cadena de pensamiento, hemos metido explicabilidad en imágenes. ¿Y qué recursos habéis utilizado? Esto es, pues nos hemos apoyado en ChatGPT o hemos utilizado una base de datos que tenía toda la información de personas de diferentes razas y color y género, ¿vale? Por ejemplo, es muy importante que lo incorporéis.